Muchas gracias por permitirnos acompañarle. Esto es Expreso 24/7, es la emisión matutina de hoy viernes 27 de septiembre de 2024. Y bueno, vamos a otros asuntos. Los accidentes automovilísticos en Hermosillo, de las ciudades con más accidentes en el país, en segundo lugar, de acuerdo a estadísticas oficiales, y con una serie de puntos de cruceros, de vialidades sumamente peligrosos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tantos percances? ¿Qué es lo que hay que se deriva, que genera todo esto? Vamos a platicar con Hugo Moreno Freiding. Te agradecemos mucho, Hugo, que nos permitas platicar contigo sobre este tema, abordar este tema, integrante de Buki-Salacay, de la Mesa Temática de Movilidad de Hermosillo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días, Marcelo y Carlos. Aquí un gusto estar con ustedes. Buen día. Igualmente, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué hallazgos haces? ¿Por qué? ¿Cómo explicar o cómo entender pues tantos siniestros, tantos accidentes, Hugo? Bueno, el pasado miércoles presentamos en red de prensa con Hermosillo ¿Cómo vamos? Estrategia Misión Cero, y nosotros por parte de Buki-Salacay esta información que recopiló Estrategia Misión Cero, que es una organización a nivel nacional que tiene incidencia en diversas ciudades sobre seguridad vial, y se recopiló con información de datos abiertos de AXA, la aseguradora, y en esta se presenta una serie de cruceros de lugares en la ciudad en donde ocurren mayor cantidad de siniestros de tránsito. Bueno, es un listado y también un mapa. Está disponible en una página web. La página, si la quieren consultar, es opendata.estrategiamisioncero.mx/Hermosillo. Sí. Y ahí se puede consultar. El mapa es interactivo, le pueden dar zoom y revisar cerca de su domicilio o en cualquier lugar la información. Está con una escala de colores en hexágonos, y ahí se puede ver en color verde oscuro donde han ocurrido menos cantidad de accidentes, de siniestros, y va subiendo hasta el color rojo, en donde ocurre mayor número de siniestros de tránsito, y con esta escala se puede ver a lo largo de la ciudad pues en donde están ocurriendo con mayor frecuencia los siniestros de tránsito, ¿no? Y entre estas pues se publica también un listado con los sitios en donde ocurren mayor número de siniestros. Sí. Oye, y bueno, pero ¿cómo entender todo esto? ¿Cómo explicar pues tantos puntos rojos, Hugo? Bueno, principalmente uno es la infraestructura, cómo están las calles en los diversos sitios. Si notamos, en su mayoría son bulevares donde hay un número de vehículos muy grande, donde hay varios carriles de circulación por cada sentido. También son sitios donde regularmente se van a altas velocidades, a pesar de que muchos de estos puntos son en zonas escolares. Los automovilistas conducen a exceso de velocidad pues casi todo el tiempo. Sí. Y esto genera que ocurran estos accidentes, estos siniestros, y también pues otros elementos, como por ejemplo si revisamos el top 1, que es en el crucero de Boulevard Morelos y Quino. Sí. Este espacio está, y hay varios elementos en donde está el Boulevard Quino, el Morelos, el Rodríguez, el Heriberto Aja y la Revolución. Sí. Entonces es un crucero muy grande donde pasan los vehículos en muchos sentidos, y luego también existe ahí, le llamo yo el semáforo menos respetado de toda la ciudad, que es cuando pasas del Morelos hacia el sur y te quieres integrar hacia rumbo del centro, hacia Sí, Sí, Rodríguez. por el Rodríguez, ¿no? Sí. hacia el Rodríguez.
los automovilistas, aunque esté el semáforo rojo, se siguen, Sí. se brincan el semáforo, ¿no? Entonces, son diversas las problemáticas que existen, y principalmente eso, ¿no? Por un lado, la infraestructura, cómo es el diseño de las calles, y el otro también, pues las velocidades, porque entre mayor velocidad hay, más probabilidad de un siniestro que termine derivando en una fatalidad. Oye, Hugo, buenos días, te saluda Carlos Romero. Acá para el lado de la colonia San Benito, Olivares, Valderrama, todo eso, las avenidas, por ejemplo, Monteverde, Reforma, Olivares, López del Castillo, todas estas, y los cruces con con las otras avenidas, ¿no? Que José Carmelo y todas esas, tienen unos altos índices de choques ahí. ¿No encontraron ustedes eso? En primer lugar te pregunto. Y punto número 2, ¿en qué lugar encontraron, por ejemplo, o si lo analizaron esta variable, el uso de teléfono celular en el tema de los accidentes viales? Bueno, empiezo por el segundo. El uso de los celulares ciertamente es un factor, los celulares y la distracción en general, pero es mucho el que se usa el celular manejando, es uno de los factores que genera mayor número de incidentes, es decir, de cantidad de siniestros de tránsito, aunque el factor que genera el mayor riesgo de que ocurra una fatalidad, de que suceda un deceso, que se muera alguien, ya sea por choque, por atropellamiento, es la velocidad. Entonces sí es un factor la distracción, el uso de los celulares, por supuesto, aunque lo que genera que haya que sea más grave el problema, más pues, de fatalidad, es la velocidad. Ahora, en cuanto a las zonas, por ejemplo, en la San Benito, incluso si revisan el mapa, ahí pueden darse cuenta de algunas calles en donde sucede, se pueden encontrar ahí estos hexágonos rojos, y pasa mucho por la Reforma, también por la Nayarit, por la Veracruz, aunque los principales, los que tienen más riesgo, uno de ellos sí es la Reforma, pero rumbo a la Unison, y también el Morelos, el Rodríguez, el Solidaridad, por supuesto, Colosio, y alrededor de la Unison ocurren muchos accidentes también. Ahí se puede ver que están dentro del top 10, y en el mapita se puede revisar que pues está muy rojo alrededor de la Unison. Hugo, estamos conversando con Hugo Moreno Freidin, integrante de la agrupación, la Asociación Civil Bukis a la Calle, e integrante de la mesa temática de movilidad de Hermosillo, de la agrupación Hermosillo, ¿cómo vamos? Análisis de siniestralidad vial en Hermosillo, presentada recientemente, y pues los cómo aquí, ¿qué puede hacerse? Si hablamos de infraestructura, pues ¿para dónde nos hacemos? ¿Dónde hacemos más calles? ¿O dónde los gobiernos van a hacer más calles? ¿O despresurizar, quitarle un poco de saturación a las que ya hay? ¿O cómo hacer conciencia y obligar a los automovilistas a reducir velocidades, a no tener distractores? ¿Qué es viable aquí? ¿Qué es viable en cuanto a soluciones para contener y empezar a disminuir esto? Bueno, son varias cosas, ¿no? De entrada, lo que es más efectivo es mejorar la infraestructura. Entonces, aunque eso no le toca a las personas que nosotros de primera mano lo estemos haciendo, lo que sí podemos es pedirle a las autoridades que lo hagan, y esta es una herramienta que puede servir como una referencia para ver en dónde se necesita más, porque siempre, todos los años, se invierte en mejorar la infraestructura, y bueno, es conveniente tener la referencia de en dónde puede ser de mayor utilidad, porque están ocurriendo una gran cantidad de siniestros y fatalidades, ¿no? Entonces este es uno, el pedirle a las autoridades, oye, pues actúa en estos espacios, no nomás
en cualquier lado. No porque haya muchos baches en una calle quiere decir que eso es lo más peligroso. Lo más peligroso es donde ocurre el mayor número de siniestros graves. Eso es principalmente, ¿no? Sí. Y por otro lado, ciertamente esto de las distracciones, debemos de tener precaución las personas. Sin embargo, lo más importante son controlar las velocidades. Esto, incluso la misma infraestructura es lo que hace que se mejoren las velocidades. No por ir más rápido ya vamos a llegar más pronto, porque en muchas ocasiones si le metes la chancla, como dicen por ahí, Sí. pues llegas al semáforo en rojo y tienes que esperar, ¿no? Entonces Sí. lo mejor es mantenerse con los límites de velocidad que son los adecuados, los que indica la ley. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial determina que en bulevares la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora, en pares viales de 30 kilómetros por hora y en las calles terciarias, las calles de las colonias, de 20 kilómetros por hora. Y también debemos de controlar la velocidad en zonas escolares, independientemente del tipo de calle. Por ejemplo, alrededor del Unison son puros bulevares, vías que regularmente se piensa que son de altas velocidades, pero no. La Unison es la zona escolar más grande de todo el estado. Sí. Y aquí estamos viendo. Y que nos además de ser la atrevemos a zona decir escolar, el punto más visitado en... el punto más visitado, Sí. y también pues el punto más riesgoso, ¿no? Claro, y Porque ahí está dentro la de- prueba, los alrededores, Totalmente dentro de todos los puntos conflictivos que hay, ¿no? del top 100 a nivel nacional se encuentra este sitio también. Entonces tenemos que considerarlo y no pensar que por ser un bulevar automáticamente ya tenemos que ir rápido. Claro que no. Hay ciertos límites de velocidad. Los límites de velocidad se tienen que Sí. cumplir, y las calles se necesitan mejorar para que se pueda cumplir esas velocidades, porque la misma calle puede hacer que te incite a ir rápido en vez de controlar la velocidad según lo que se encuentra alrededor. Por ejemplo, una zona escolar o un hospital, un parque. Bien. Bueno, Hugo, seguimos más adelante, unos días más. ¿Qué te parece? Seguimos conversando sobre este tema que hay que analizar y escarbarle un poco más, si nos Así permites. es, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a Hugo Moreno Gracias. Freidin, integrante de Bukis Salacay, de la Mesa Temática de Movilidad de Hermosillo. Como vamos por este análisis, por compartirnos esta información. Es momento